pero nos puede ahorrar muchísimo dolor, sufrimiento a futuro. Necesitamos esperar, aprender a esperar en el Señor, aprender a esperar que Él se manifieste en nuestras vidas. ¿Cuántas veces por impaciencia nosotros echamos a perder todos los planes del Señor para nuestra vida? Con impaciencia creciente esperaba Saúl la llegada de Samuel y atribuía la confusión, la angustia y la deserción de su ejército a la ausencia del profeta. Miren que la situación no era nada fácil. Saúl estaba en medio de un momento realmente difícil, complicado. Había angustia, dice aquí, había confusión y su ejército estaba desertando. La gente se estaba desanimando y el profeta no aparecía. Sin embargo, todo estaba dentro de los planes de Dios. Y si Saúl hubiese tenido paciencia, Dios lo hubiese confirmado sobre el reino. Pero él actuó, y actuó inclusive haciendo algo que para muchos diríamos estaba bien, porque lo que hizo fue hacer un holocausto, implorar a Dios, pero era algo que a él no le correspondía hacer. No esperó por la presencia del profeta. Muchos se agitan cuando no pueden saber cuál será el fin definitivo de los asuntos de esta tierra. No pueden soportar la incertidumbre y en su impaciencia rehúsan esperar para ver la salvación de Dios. Los males que presienten casi los enloquecen. Ceden a sus sentimientos de rebelión y corren de aquí para allá en dolor apasionado, procurando entender lo que no se ha revelado. Si tan solo confiaran en Dios y velaran en oración, hallarían consuelo divino, pero cuando descuidan los medios que Dios dispuso para su consuelo, y recurren a otras fuentes con la esperanza de averiguar lo que Dios vedó, cometen el error de Saúl. Y con ello solo adquieren un conocimiento del mal. Qué terrible, hermanos. Nos parece que aprender a esperar puede ser algo insignificante, pero aprender a esperar para nosotros como cristianos es algo muy importante. ¿Cuántos males se cometen por causa de la impaciencia? ¿Cuántas cosas quisiéramos nosotros echar para atrás en nuestra vida y decir, si tan solo hubiese esperado un poquito? Pero a veces no esperamos y queremos actuar bajo nuestra propia sabiduría. Y es algo muy doloroso cuando tenemos que ver los frutos cosechados de nuestra impaciencia por no saber esperar. Los discípulos, en vez de velar como el maestro se los había encargado, se durmieron. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar ni una sola hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a los discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando?
He aquí la hora está cerca y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Este es el relato que encontramos en Mateo 26, del 38 al 45. Estos discípulos dormidos representan a una iglesia que duerme cuando se acerca el día del juicio de Dios. Es un tiempo de nubes y densas tinieblas cuando es peligroso dormirse. Se pide a la iglesia de Dios que cumpla su vigilia, por peligrosa que sea, hora sea corta o larga. El pesar no brinda excusas para ser menos vigilantes. Interesante. El pesar no brinda excusas para ser menos vigilantes. La tribulación no debe inducirnos al descuido, sino a duplicar la vigilancia. Tenemos tribulaciones, redoblemos la vigilancia espiritual de nuestras vidas. Tenemos pesares, tenemos aflicciones, eso no nos excusa de estar vigilantes y pendientes en el camino del Señor para hacer su voluntad, para realmente prepararnos como Él quiere. No que tengo este problema o que yo tenía esta enfermedad o que tenía esta angustia, tenía esta aflicción, que tal o cual problema. Nada, queridos hermanos, nos va a excusar para cuando el Señor venga, porque Él quiere que nosotros aprendamos en medio de estas pruebas a permanecer firmes, a estar despiertos, vigilantes en medio de la aflicción. El mal siervo desaprovecha el tiempo de espera. Jesús dijo, pero si aquel siervo malvado, dice en su corazón, mi Señor tarda, y así comienza a golpear a sus consiervos, y si come y bebe con los borrachos, el Señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le asignará lugar con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Mi Señor se tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá. No se burla de la idea de su segunda venida, pero en su corazón y por sus acciones y palabras declara que la venida de su Señor tarda. Interesante. El mal siervo, dice aquí, el mal siervo desaprovecha el tiempo de espera. Estamos en un tiempo de espera, estamos en un tiempo de incertidumbre y no sabemos ni siquiera lo que va a suceder. Pero necesitamos estar aprovechando el tiempo sabiamente. Dice aquí que el mal siervo no se burla de la idea de la segunda venida de Cristo. Y tampoco es que está diciendo con su boca, Cristo no vendrá. No. Dice, pero en su corazón y por sus acciones y palabras está declarando que la venida de su Señor tarda. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir prestamente. O sea, no mantiene eso fresco en su mente, la idea de que Jesús vuelve pronto. Su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Los confirma en su mundanalidad y estupor. Las pasiones terrenales y los pensamientos corruptos se posesionan de su mente. El mal siervo come y bebe con los borrachos y se une con el mundo en la búsqueda de placeres. Hiere a sus consiervos, acusando y condenando a los que son fieles a su maestro. Se asocia con el mundo. Siendo semejantes, participan juntos en la transgresión. Entonces se trata de que hay, el mal siervo no lo dice con sus palabras, ni siquiera
está quizás burlándose de que esto va a ser una realidad, pero con sus palabras, con sus acciones y lo que guarda en el fondo de su corazón, está asegurando que el Señor tarda en venir. Entonces la mente corre peligro, el corazón corre peligro de que pueda uno asociarse más con el mundo que con el Señor, para que nosotros podamos estar apercibidos en esta espera. Las 10 vírgenes, otro ejemplo, cabecearon y se durmieron todas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar: «He aquí el novio, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Cabecearon todas y se durmieron. Dice las Sagradas Escrituras, cabecearon todas y todas se durmieron. Dice que cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó la fe. La otra siguió esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de la prueba, esta segunda categoría pareció perder hasta cierto punto su ardor y devoción. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismo o caer. Nos rodean grandes privilegios, bendiciones, oportunidades, luz, ventajas. No debemos confiarnos en una falsa seguridad. Necesitamos velar y orar, esperar y trabajar. La parábola de las 10 vírgenes es una parábola muy representativa para nosotros los cristianos que estamos en espera de la segunda venida de Cristo. Y debemos mirarnos en esa parábola. Debemos pedirle al Señor que nos ayude, porque aquí dice que todas cabecearon y durmieron, pero hubo un grupo que supo hacer provisión. Pero al final de cuentas, hay algo bien importante, como lo dice aquí al final. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos, porque todos, aun cuando aquellos que tal vez están procurando con todo fervor y temor y temblor en sus vidas, prepararse para el reino de los cielos, llegará un momento en que quizá flaqueen. Y no podemos nosotros apoyarnos ni siquiera en el pastor más consagrado, ni en el hermano o hermana que parezca ser una lumbrera dentro de la iglesia. Tenemos que buscar con temor y temblor ser nosotros mismos, estar nosotros mismos iluminados por la luz de Cristo, llenar cada día nuestras vasijas con el aceite celestial. Y también nos dice aquí que nos rodean grandes privilegios, tenemos bendiciones, oportunidades, luz, ventajas. ¿Por qué no aprovechar todo esto el día de hoy? Hoy que tenemos un día de oportunidad, vendrán tiempos muy, muy difíciles y hoy necesitamos prepararnos con el Señor. Ahora vamos a ver, hemos visto cuáles son las amenazas o los peligros de la espera, pero vamos a ver ahora cuáles son las fortalezas en medio de la espera. Grandes logros y realizaciones, si junto con la espera avanzamos con determinación hacia adelante, hacia arriba, con fe, paciencia, amor, perseverancia, firmeza, diligencia, seguridad, fortaleza. Estas virtudes y fruto del Espíritu
son esenciales, no solo para crecimiento y desarrollo, sino también para llegar a alcanzar el blanco que nos hemos propuesto. Esperar abre ante nosotros grandes oportunidades. Vamos a leer, quiero que alguien de los que están acá, bueno, voy a pedirle, hermana Marlene, si me puede leer Salmo 41. Y quiero pedirle a la hermana Débora que nos lea Salmo 37:4. También le pido por favor a nuestra hermanita Dana que nos lea Hebreos 6:15. Hermana Marlene, ¿nos puede leer Salmo 41? Dice el Salmo 41. Dice que esperar abre... Correcto. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Qué hermoso. El 37:4, ¿cómo dice? Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amén. Hermosa promesa. Y Hebreos 6:15, ¿qué nos dice? Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, queridos amigos, hermanos, nosotros tenemos maravillosas y grandes promesas del Señor a través de la espera. Nos parece una actitud en la que poco reparamos. Hay muchas personas que dicen, yo soy así, no puedo esperar, no tengo paciencia y la espera no es lo mío. Pero queridos hermanos, la espera sí debe ser de cada uno de nosotros como cristianos. Debe ser una actitud que nosotros aprendamos a desarrollar, tener paciencia. Qué hermosas estas promesas que apenas 3 que aquí están compartidas. Tenemos la oportunidad, como dice aquí, la espera abre ante nosotros grandes oportunidades. Tenemos la oportunidad de que el Señor nos escucha, como dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y Él escuchó mi clamor. Y también alcanzamos las promesas, pacientemente esperamos. ¿Cuántos han alcanzado las promesas? Pero solamente a través de una paciente espera. Nos sigue diciendo aquí la sierva del Señor, hay un pasaje, está en Testimonios Selectos, el tomo 4, nos dice, son pocos los que aprecian o aprovechan debidamente el precioso privilegio de la oración. Debemos ir a Jesús y explicarle todas nuestras necesidades. Podemos presentarle nuestras pequeñas cuitas y perplejidades, como también nuestras dificultades mayores. Debemos llevar al Señor en oración cualquier cosa que se suscite para perturbarnos o angustiarnos. Qué maravilloso pasaje. Cuando sintamos que necesitamos la presencia de Cristo a cada paso, Satanás tendrá poca oportunidad de introducir sus tentaciones. Su estudiado esfuerzo consiste en apartarnos de nuestro mejor amigo, el que más simpatiza con nosotros. A nadie fuera de Jesús debiéramos hacer confidente nuestro. Podemos comunicarle con seguridad todo lo que está en nuestro corazón. Qué hermoso privilegio, qué hermosa oportunidad que nosotros podemos desarrollar todo lo que nos perdemos, hermanos. ¿Cuánto nosotros nos estaremos perdiendo quizás por no desarrollar este hábito? Bueno, yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes, yo de pronto estoy hablando por mí, pero si usted tiene esa íntima relación con el Señor, gloria a Dios,
desarrolle y cultive cada día más esa estrecha amistad con el Señor. Pero si no la tiene, hermanos, está perdiendo la más hermosa de todas las oportunidades, que es realmente tener esa amistad estrecha de caminar con Dios, de saber que Él nos escucha y de que Él va a responder en su momento. Siempre recordemos que Dios tiene un tiempo para cada cosa y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nosotros queremos manejar todo según nuestro tiempo, pero el tiempo de Dios no es nuestro. Él dice que sus caminos son más altos que los nuestros y Él quiere que nuestros ojos miren por sus caminos. Entonces necesitamos aprender a desarrollar una estrecha relación con el Señor y cada día orar mucho más. Dice que son pocos los que aprecian o aprovechan debidamente el precioso privilegio de la oración. A través de la oración es como Satanás no va a tener poder sobre nuestras vidas. ¿Cuál es la espera que tenemos? Siempre hay algo en lo que nosotros estamos angustiados, perplejos. Llevemos estas angustias y estas ansiedades delante del Señor. Él nos va a responder en el momento oportuno y de la manera como Él crea conveniente para nuestras vidas. Porque también debemos recordar que el Señor es el que sabe de qué manera nos va a responder, qué es lo que nos va a dar. Él tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Y nos va a cumplir en el momento y en la forma como Él lo crea conveniente. El tiempo de espera bien aprovechado. Vamos a ver esta parte. Es un privilegio esperar en el Señor y en sus gloriosas promesas. Al final comprenderemos que valió la pena perseverar y mientras esperamos hacemos lo que dice el apóstol. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso nos dice 2 Corintios 7:1. Tenemos tales promesas. El Señor nos ha regalado promesas maravillosas para todo. Pero mientras estamos esperando el cumplimiento de estas promesas, ¿qué nos manda el Señor? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que el Señor nos manda hacer en medio de la espera. Dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Tenemos que vivir aquí como extranjeros y peregrinos. Si deseamos la patria mejor, esto es la celestial. Los que son hijos de Abraham desearán la ciudad que él buscaba, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Entonces, esta debe ser nuestra esperanza, debe ser nuestra motivación. Cada día estar poniendo nuestra mirada en la patria celestial. Nuestra redención está cerca. Todos los acontecimientos en el mundo nos indican que la venida del príncipe Emmanuel está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, en él hemos esperado y él nos salvará, este es Jehová, en él hemos esperado. Gocémonos y alegrémonos en su salvación. Nos dice Isaías 25:9. Y el salmista exclama, yo espero en Jehová, mi alma espera. En su palabra he puesto mi esperanza. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana. A la mañana. Nos dice el Salmo 135 y 6. Dice también, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lamentaciones 3:26. La verdad es que cuando uno lee los salmos,
uno se da cuenta por qué David, a pesar de haber sido un hombre con tantas fallas, con tanto pecado en su vida, pero fue llamado amigo de Dios, porque él reposaba. Claro, una vez que comprendió su pecado y se arrepintió, pidió perdón, realmente se hizo amigo de Dios de una manera tan impresionante, porque qué hermosas estas palabras, como él dice, yo espero en Jehová. Mi alma espera, en su palabra he puesto mi esperanza. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Qué confianza tan plena, qué confianza tan absoluta. ¿Nosotros en qué ponemos nuestra confianza? Cuando tenemos un problema o una situación, ¿a qué recurrimos? Realmente es Dios el primero al que nosotros recurrimos cuando tenemos alguna dificultad, cuando estamos en medio de la angustia, porque estamos en incertidumbre, porque estamos en un tiempo de espera que no sabemos lo que va a suceder. Llámese salud, enfermedad, problemas familiares, económicos. Estamos pasando muchísimas momentos difíciles en esta historia que nos ha tocado vivir actualmente. Y sin embargo, ¿a quién recurrimos? ¿A quién vamos? ¿En dónde está depositada nuestra esperanza? Nuestra espera, ¿en dónde está centrada? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, nos dice Lamentaciones 3:26. La resiliencia en la espera, es decir, aprender a ser victoriosos en medio de la espera. Por esperar en el Señor, en sus promesas, en su perdón, en su salvación, estaremos todo tiempo expuestos a sufrir persecuciones, pruebas, angustias, burlas, ataques, odio y mucho más. Por estar esperando en el Señor. Y no necesariamente por esperar que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Yo recuerdo que cuando yo tenía a mis hijos pequeños, y pues como de mi familia nadie es de la fe, cuando ellos se enfermaban y yo pedí al Señor que se manifestase en la vida de mis hijos, que los sanara. Recuerdo que al principio, la primera experiencia que tuvimos fue cuando mi hija Noelis tenía su primer añito estaba cumpliendo su primer año. No sé si la familia García se acuerdan de aquella experiencia y estábamos incluso allí en la misión. Estábamos todos celebrando su primer año, pero mi hija cayó con era un problema a nivel respiratorio, sus pulmones estaban muy mal, y fue una cosa como que así, de pronto, y ella estaba con unas fiebres altísimas, estaba muy, muy mal, y ese día, en ese momento que estábamos todos celebrando, y yo recuerdo, y aún hay fotos donde veo que mi hija prácticamente toda esa tarde yo la tenía en mis brazos y ella estaba muy decaída y la tenía sobre mi hombro, tenía apenas un añito. Y recuerdo que ahí estaba mi familia y me decían, pero ¿por qué no la llevas al médico? ¿Por qué no la llevas al médico? Ella está con mucha fiebre y está muy mal y está muy pequeñita. Y yo decía, en ese momento estábamos allí en la misión y los hermanos me decían, bueno, ella con tratamiento, medicina natural, se le puede pasar todo esto y se le puede atender. Nosotros decidimos quedarnos allí y la gente se fue retirando, ya pues había terminado todo y esa noche fue una noche larga y bueno, eso no terminó allí, pero a la verdad cuánta insistencia o cuánta presión, sería la palabra, cuánta presión
nosotros muchas veces vamos a encontrar de parte de personas que van a tratar de desviarnos del propósito en medio de la espera. Tenemos muchas veces propósitos que Dios nos ha dirigido para alcanzar nobles propósitos, pero como no se cumplen de la manera como nosotros estamos esperando, podemos encontrar que van a haber muchas presiones, van a haber muchas situaciones y vamos a estar expuestos, como dice aquí, a sufrir persecuciones, pruebas, angustias, burlas, ataques, odio y mucho más. Y mucho más por esperar en el Señor. El apóstol Pedro escribe, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Algunas de las armas del maligno son la duda y el desánimo, entre otras. De hecho, la Escritura dice, el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Al cual debes enfrentar con toda firmeza, aferrados de la mano del Señor, de la mano del Todopoderoso y en la sangre del Cordero. Apocalipsis nos habla de una lucha contra el enemigo. En Apocalipsis 12:17. Y por supuesto que podemos vencerlo. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Tenemos una gran lucha y al final necesitamos ser fuertes y resilientes en medio de la espera. Apocalipsis, como dice aquí, vuelvo a repetirlo, nos habla de una gran lucha contra el enemigo. Está en Apocalipsis 12:17. Pero ¿qué nos dice aquí también? Que podemos vencerlo. ¿Pero cómo podemos vencerlo? Dice que ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Nuestro testimonio, queridos hermanos, dice por medio de la sangre del Cordero. Es el primer punto. ¿Cómo podemos vencerlo? Por medio de la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Y dice, y de la palabra del testimonio de ellos. El poder de Cristo unido al débil esfuerzo humano, ese esfuerzo sincero, ese esfuerzo que entrega todo en las manos del Señor, cuando nos vemos débiles, cuando nos vemos que realmente somos impotentes, pero que dependemos del brazo todopoderoso de nuestro Dios. Cuando esas dos cosas se unen, el poder infinito de nuestro Padre Celestial con el débil brazo humano que anhela, que siente su necesidad de Dios, esto es igual a la victoria, es igual al triunfo, es igual al éxito. Entonces, podemos vencerlo podemos vencer todas las tribulaciones y angustias de este mundo por medio de la sangre de Cristo y por medio del testimonio de ellos, dice, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Entonces debemos estar dispuestos a todo, incluso a deponer nuestra propia vida por el Señor. Que el gran yo soy es el último llamado o el último deseo que nos escribe aquí esta mañana el pastor Humberto Ajucún. Nos dice que el gran yo soy
nos haga resilientes frente a todo tipo de prueba. Satanás, vamos a escuchar esta última cita que está en Testimonios para la Iglesia, la página 616, tomo 4. Satanás es culpable de tentaros. Sí, él es el culpable de la tentación. Pero vosotros sois culpables de ceder a la tentación. Satanás no tiene el poder de forzar a los tentados para que se vuelvan transgresores. Terrible, importante, muy alentadoras las palabras que el Señor nos da a través del espíritu de profecía. Satanás es el culpable de causar toda dificultad, toda adversidad en nuestras vidas. Él nos tienta y Satanás no descansa, porque hay que ver que él no da ni un solo minuto de tregua. Pero nosotros seremos culpables de ceder a las tentaciones del enemigo. Y cuando nosotros somos puestos a prueba en medio de la espera, tenemos mucho que aprender y que dar cuentas al Señor. Quiere el Señor ayudarnos para que en medio del tiempo de espera, no importa lo que cada uno de nosotros esté esperando, todos esperamos algo, todos esperamos diferentes cosas en nuestra vida. Esperamos la venida del Señor, pero mientras esperamos, quiere el Señor ayudarnos para que nosotros podamos ser más que vencedores por aquel que nos amó y dio su sangre por cada uno de nosotros. Que no nos halle el Señor como a los discípulos cuando los invitó allí a orar en el huerto del Getsemaní y los encontró cabeceando y durmiendo. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos estar vigilantes en medio de este tiempo difícil que estamos viviendo. Que nos ayude, que Dios ponga tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, aún en nuestros jóvenes y en nuestros niños, que ellos vean la importancia, la necesidad de poder buscar al Señor hoy, que es el día aceptable, hoy que hay un tiempo de necesidad tan urgente y tan apremiante. Que no seamos como las vírgenes fatuas, porque recordamos que todas estaban dentro del redil del Señor. Que Dios nos ayude para que podamos nosotros aferrarnos a la mano omnipotente de nuestro Dios y en medio de los tiempos más difíciles y angustiosos aprendamos a ser resilientes en la espera. Que el Señor bendiga a cada uno y les conforte y les ayude en sus corazones conforme sea cada una de sus necesidades. Muy bien, vamos